Ok, continuamos con la resolución de ecuaciones diferenciales mediante la técnica de transformada de Laplace. En este caso vamos a resolver esta ecuación diferencial que tengo expresada en el cuaderno y la diferencia que hay con respecto a las ecuaciones diferenciales que hemos resuelto anteriormente es que el polinomio que nos va a quedar en el denominador una vez que apliquemos transformada de Laplace y encontremos la solución en el dominio de la frecuencia es que el- uno de los polinomios que nos queden multiplicándose en el denominador va a tener raíces complejas conjugadas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener raíces, primero, que corresponden a números complejos y segundo, que corresponden a números complejos con la misma magnitud en el valor real y la misma magnitud en el valor imaginario, pero con el signo del valor imaginario cambiado. Por ejemplo, un complejo conjugado sería, por ejemplo, 4 más J3, considerando que la parte imaginaria se representa con J, eso sería el I, que es el indicador o el operador, digamos, de número imaginario que habitualmente se utiliza en matemáticas, pero nosotros utilizamos J en electricidad y bueno, lo sigo utilizando yo en automatización, puesto que la I representa la corriente. Entonces, para no generar conflictos, ocupamos J. Y el número, el complejo conjugado asociado a este número sería 4 menos J3. Entonces, si se fijan, misma magnitud real, misma magnitud compleja o imaginaria, pero con signos diferentes. Entonces nos va a dar ese caso en esta ecuación y eso va a generar la necesidad de hacer bastantes arreglos en el momento de hacer fracciones parciales para poder utilizar las tablas de transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo comienza esto? Al igual que siempre, a través de eh, eh, aplicar transformada de Laplace sobre cada uno de los términos que tenemos en esta igualdad. Y como podemos aplicar superposición, vamos a aplicar la transformada de Laplace de forma independiente para cada sumando y vamos a sacar de la operación de transformada de Laplace las constantes. Entonces esto nos va a quedar transformada de Laplace de la segunda derivada de x con respecto al tiempo más 4 por la transformada de Laplace de la derivada de x con respecto a t más 6 por la transformada de Laplace de x, y eso es igual a la transformada de Laplace de 2. Recuerden que estas son llaves, pero me quedan un poquito mal. Ahí está la expresión. Entonces, la transformada de Laplace de la segunda derivada de una variable corresponde a s cuadrado por la variable transformada, o sea, en este caso, x mayúscula de s, siempre que tengamos condiciones iniciales nulas. Si no, la expresión se ve un poco alterada, porque tiene que considerar las condiciones iniciales. Más 4, que lo escribimos tal cual, por la transformada de Laplace de x, perdón, de la derivada de x en el tiempo. Y acá esto es s por la transformada de Laplace de la función, o sea, por x mayúscula de s, más 6 por la transformada de Laplace de la función, que es x mayúscula de s, y eso es igual a la transformada de Laplace de 2, de una constante, que nosotros sabemos que corresponde a la constante partido en s. Factorizamos el x de s y pasamos ese paréntesis dividiendo al otro lado de la expresión y nos va a quedar que la respuesta en el dominio de la frecuencia es x de s igual a, en el denominador, s por s cuadrado más 4s más 6 y en el numerador un 2. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, cada vez que nosotros necesitamos aplicar la transformada, perdón, el método de separación en fracciones parciales, lo que nosotros debemos hacer es tratar de factorizar este denominador que nosotros tenemos acá.
Y en este caso, si ustedes eh, buscan esas raíces, se van a dar cuenta que corresponden a números complejos. Vamos a hacerlo a través de la herramienta Symbolab. Vamos a pasar al computador. Aquí tenemos la herramienta Symbolab y vamos a escribir nuestra ecuación para poder calcular de forma rápida, solamente por el tiempo, para poder calcular las raíces que están asociadas a él. S cuadrado más 4s más 6 igual a 0. Entonces, si calculamos su raíz, recuerden que la definición de raíces es el valor de la variable, o sea, de s en este caso, que produce que el polinomio se convierta en 0, que sea igual a 0. Y como es un polinomio de orden 2, siempre tiene dos raíces. O sea, hay dos valores posibles de s que hacen que este polinomio se vaya o se convierta en un valor 0. Cuando yo reemplazo el valor aquí y acá, hago la operatoria de la suma y el resultado es 0. A eso me refiero. Entonces, si se dan cuenta, aquí están nuestros dos resultados, donde tenemos el valor menos 2 más raíz de 2i o raíz de 2j, que es lo que nosotros expresamos, y el otro resultado es menos 2 menos raíz de 2i. Entonces, si se fijan, son dos raíces complejas y conjugadas. Acá tenemos más raíz de 2i y acá tenemos menos raíz de 2i. Entonces, ahí está el por qué esto va a generar una necesidad de poder aplicar más conceptos matemáticos para poder hacer la resolución de este problema. Entonces, vamos primero a expresar nuestro método o nuestra expresión, valga la redundancia, a través de fracciones parciales, y luego nos vamos a dedicar a realizar una conversión adecuada de este polinomio para poder utilizar las tablas de transformada de Laplace. Entonces, como ya habíamos visto en el video anterior, cuando nosotros tenemos un polinomio que no podemos factorizar a través de números reales, lo que vamos a hacer va a hacer utilizar la misma forma de aplicar fracciones parciales que lo hicimos en el caso anterior. O sea, nosotros escribimos nuestra expresión y eso tiene que ser igual a un a partido en s, nuestro primer multiplicador o factor del denominador, más el polinomio que nosotros tenemos acá, pero como no lo podemos factorizar, entonces debemos ocupar un polinomio general de grado menor, de un grado menor al que tenemos en el denominador. O sea, si aquí yo tengo un s cuadrado, aquí arriba voy a tener que tener un polinomio que tenga un s elevado a 1. Y como necesitamos que el polinomio esté completo, entonces va a tener un s elevado a 1 y también un sumando con s elevado a 0. O sea, si es de forma general, una variable b que tenemos que calcular multiplicada por s más una variable c. Y por supuesto esta estaría multiplicada por s elevado a 0, que sería 1. Entonces ahí tendríamos el polinomio completo. Acá tenemos uno de orden 2 y acá tenemos uno genérico que vamos a calcular sus coeficientes de orden 1. Entonces aplicamos el método donde multiplicamos por el denominador que tenemos acá, s cuadrado más 4s más 6. De esa forma acá se va todo esto con lo que tenemos acá cuando aplicamos la multiplicación y nos queda 2. La a la bajamos tal cual y esta s de aquí se va con esta s de acá. Por lo tanto, nos queda solamente el paréntesis, por decirlo así, s cuadrado más 4s más 6. Y luego nos queda este denominador, b por s más c, perdón, ese numerador,
multiplicado por el resultado de lo que nos quede entre la división de estos dos. O sea, se va todo este paréntesis con todo esto y nos multiplicamos por S. Si multiplicamos término a término, entonces nos queda 2 es igual a por S cuadrado más 4a por S más 6a más b por S cuadrado más c por S. Luego, aquí tenemos términos en S cuadrado, aquí tenemos término en S cuadrado, aquí tenemos término en S o multiplicados por S, aquí también, y aquí tenemos un término que corresponde a un número. Entonces recuerden, si nosotros hacemos la equivalencia, acá tenemos 0 por S cuadrado más 0 por S más 2. Entonces, vamos a factorizar primero, eso sí. Vamos a anotar eso tal cual. 0 por S cuadrado más 0 por S más 2 igual. Y acá nosotros factorizamos y nos queda A más B por S cuadrado. Entonces lo voy a anotar acá. A más B por S cuadrado más, acá tenemos C, bueno, 4A más C por S. Lo voy a anotar, 4A más C por S. Y tenemos como término solo, como número solamente, al 6a. Entonces más 6a. Acá nosotros sabemos que el coeficiente asociado al s cuadrado tiene que ser 0, por lo que tenemos aquí. Que el coeficiente asociado al s tiene que ser 0, por lo que tenemos acá. El coeficiente asociado al s tiene que ser 0. Y el coeficiente asociado al número solo, digamos, al s elevado a 0, tiene que ser 2. Entonces, ¿cómo nos quedan las ecuaciones? A más b igual a 0, 4a más c igual a 0 y 6a igual a 2. Y ahí tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas y podemos calcular cuánto vale a, b y c. Luego, para poder eh, resolver esto, podemos sacar desde esta última expresión que tenemos a igual a 2 sextos, tenemos el valor de a. Desde la primera ecuación nosotros sabemos que a es igual a menos b, por lo tanto, perdón, b es igual a menos a. Por lo tanto, el valor de b es igual a menos 2 sextos. Y de la tercera ecuación, que la vamos a sacar para acá, nosotros tenemos 4a, o sea, 4 por 2 sextos, más c igual a 0. O sea, 4 por 2, 8 sextos más c igual 0, lo que quiere decir que c es igual a menos, si simplificamos por 2, 4 tercios. 2 por 4, 8 y 2 por 3 son 6. Entonces el valor de c es de menos 4 tercios. De esa forma, la expresión de fracciones parciales que nosotros tenemos acá nos va a quedar como el x de s igual a el a, que corresponde a a 2 sextos por 1 partido en s, más el b, que corresponde a menos 2 sextos, más el c, que corresponde a menos 4 tercios. Me falta una s aquí. Menos b por s menos 4 tercios, dividido en s cuadrado más 4s más 6. Eso es lo que tenemos aquí. Nosotros teníamos esta expresión, aplicamos fracciones parciales, nos quedó esta expresión
Y los valores de A, B y C ya los tenemos y los reemplazamos acá. Entonces esto es A, esto es B y esto con el signo negativo incluido es C. Em, Fíjense que acá tenemos dos signos negativos al interior del numerador, por lo tanto yo puedo sacar ese signo negativo y aquí me van a quedar los dos positivos, que estoy factorizando por ese valor. Y también tengo una relación entre los 2/6 y los 4 enteros, perdón, los 4 tercios, bien digo. Por lo tanto, necesito encontrar un valor común para poder factorizarlo y de esa forma ojalá que me quede este s multiplicado por 1, que sería lo ideal. Entonces, una forma de poder determinar cuál es ese valor puede ser haciendo la división de este número con respecto a este. O sea, 4 tercios dividido en 2/6, o sea, 4 tercios por 6 medios, y eso me daría 24 dividido en 6, o sea, el valor es 4. Así, la expresión me va a quedar x de s igual a 2/6 por 1 partido en s menos 2/6 por s más 4 dividido en s cuadrado más 4s más 6. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo multiplico este valor hacia la s, me queda lo que tengo aquí arriba, menos 2/6 por s. Y cuando yo multiplico este menos 2/6 por 4, entonces me queda 8/6. Y 8/6, si se acuerdan, es lo que nos daba, ¿a dónde está? Aquí, lo que nos daba aquí arriba, que nosotros simplificamos y nos quedó como menos 4 tercios. Entonces nos da el número que nosotros tenemos acá. Ahora, tenemos la expresión, pero si vamos a las tablas de transformada de Laplace, nosotros no vamos a encontrar una expresión que tenga un polinomio cuadrático, expresado por lo menos de esta forma. Entonces lo que debemos hacer es encontrar la forma de poder factorizar esto con una expresión que nosotros encontremos en la tabla. Y eh, si nosotros vamos a la tabla, la expresión que andamos buscando corresponde a esta expresión que está acá. Un s más a al cuadrado más un w al cuadrado, un término al cuadrado. Eso, si se fijan, tenemos dos expresiones que lo cumplen y que tiene que ver con el polinomio cuadrático. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer va a ser aplicar una técnica que se llama completación de cuadrado perfecto, donde nosotros vamos a sumar un número que después lo vamos a restar. ¿Para qué? Para poder dejar esto factorizado como un polinomio perfecto más un número adicional. Y vamos a ocupar estas dos propiedades para poder encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, em, nosotros vamos a dejar este ejercicio hasta acá. Aquí tenemos un primer resultado, pero todavía nos falta aplicar completación de cuadrado perfecto sobre esto, sobre ese término que tenemos ahí. Así es que vamos a aplicar completación de cuadrado perfecto. Así es que nuestro problema ahora es convertir este s cuadrado más 4s más 6 y lo vamos a igualar a 0 porque lo que nosotros en realidad vamos a hacer va a ser encontrar un valor que nosotros podamos sumar y restar. ¿Para qué? Para poder hacer que esto se transforme en un polinomio que nos dé raíces reales e iguales. Entonces aquí hay conceptos asociados a las raíces que tenemos que tener muy claros. Si nosotros miramos la ecuación general o la ecuación para poder hacer el cálculo de raíces, nos dice que las raíces se calculan como menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac menos 4ac
dividido en 2a, donde el valor de aquí corresponde al a, este coeficiente al b y ese coeficiente al c. Ahora, si yo les digo que lo que necesito es que ese polinomio que está acá se convierta en un polinomio con raíces reales e iguales, lo que yo tengo que tener es esta expresión que está dentro de la raíz igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo la raíz igual a 0, entonces cuando yo tenga que sumar un valor, voy a sumar 0, y cuando tenga que restarlo, voy a restar 0. Por lo tanto, los dos valores de las raíces van a ser iguales, reales e iguales, que es lo que yo ando buscando. Ahora, este valor de aquí, este 6 que está aquí, no me sirve, porque a partir de este 6, lo que yo tengo es un polinomio que tiene raíces reales y complejas, ya lo vimos en la primera parte del video. Entonces lo voy a dejar fuera y yo voy a escribir nuevamente este polinomio buscando un valor de c diferente que me permita tener un valor, unas raíces complejas y conjugadas, perdón, raíces reales e iguales. Entonces, como les digo, esta expresión que está aquí la voy a igualar a 0 y voy a calcular ese valor para que se cumpla lo que estoy diciendo. Entonces, la expresión es b cuadrado menos 4ac. C1 vamos a colocar porque ando buscando ese valor, que sea igual a 0. ¿Para qué? Para tener raíces reales e iguales. Entonces, el b vale 4, así que tenemos 4 al cuadrado menos 4, el a vale 1, 4 por 1 por c1 igual a 0. Así es que de aquí esto es 16 menos 4c1 igual a 0. Entonces, si tomo este y lo paso para acá, me queda 16 igual a 4c1. Y paso dividiendo el 4, me queda que c1 es igual a 4. Ese es el valor. Entonces, nuestro polinomio era así: s cuadrado más 4s más 6 igual a 0. Ese era nuestro polinomio. Pero lo que a mí me interesa es dejar una parte al menos de este polinomio que tenga raíces reales e iguales. Perdón. Por lo tanto, como ya encontré el valor que es 4, yo ese valor lo voy a sumar aquí y lo voy a restar acá. Ahora, ¿por qué hice esto? Se preguntarán ustedes. Si yo sumo 4 y resto 4, ¿qué valor estoy sumando? 0. Por lo tanto, ¿cambió en algo este polinomio? No, no cambia en absolutamente nada, porque le estoy sumando un valor 0. Así es que nosotros lo único que estamos haciendo es cambiando la forma del polinomio, pero en ningún momento estamos cambiando al polinomio propiamente tal. Eso es un principio fundamental, porque si no cambiamos el ejercicio que estamos resolviendo. Como les digo, acá tengo s cuadrado más 4s más 6, pero si yo agrego más 4 y después le resto el 4, en realidad yo estoy sumándole un 0, pero es un 0 adecuado para poder expresarlo de la forma que necesito expresarlo. Ahora fíjense, esto yo lo voy a encerrar entre paréntesis, y s cuadrado más 4s más 4 tiene raíces reales e iguales. Miren, vamos a verlo en el Symbolab. Vamos a verlo en el Symbolab. En el Symbolab s cuadrado más 4s más 4. Vamos a calcular. Sus raíces son menos 2. Ambas raíces son menos 2. Entonces son reales e iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Factorizar. Así es que aquí vamos a tener s más 2 al cuadrado. Recuerden que aquí son dos raíces, ahí están representadas las dos raíces mediante la multiplicación de estos dos paréntesis. Y como la raíz es menos 2, nosotros la colocamos con signo positivo para que se mantenga el signo cuando se encuentra la raíz, cuando 2 es igual a 0. Y ahora 6 menos 4 me da 2, así que esto va a ser más 2 igual a 0. Así que al fin de cuentas, ¿qué concluimos con esto? Que el s cuadrado más 4s más 6, que era nuestro polinomio, lo podemos factorizar
como s más 2 al cuadrado más 2, que esa es la factorización que andamos buscando para poder expresarlo como les decía yo en las tablas. Miren, s cuadrado más s más 2 al cuadrado más 2 tiene la misma forma que esto, s más un número al cuadrado más un número al cuadrado. Entonces aquí hay un 2, pero si colocamos raíz de 2, tenemos raíz de 2 al cuadrado, que es lo que necesitamos. Ahora todavía nos quedan algunos ajustes que hacer. Vamos a partir por escribir nuestra expresión que correspondía a x de s igual a, aquí lo que teníamos encerrado, 2 partido en 6 por 1 partido en s, menos, y aquí vamos a abrir un paréntesis, 2 partido en 6, en realidad vamos a escribir el 2 partido en 6 afuera, 2 partido en 6, paréntesis, por s más 4 dividido en el polinomio que vamos a cambiar. S más 4 dividido en s más 2 al cuadrado más 2. Entonces nuestra nueva expresión es esta. Si se fijan, lo único que ha cambiado es que el polinomio que tenemos aquí lo factorizamos según lo que encontramos aquí arriba, con la completación de cuadrado perfecto. Ahora, según las tablas, nosotros necesitamos encontrar cuáles son los valores de las expresiones. Tenemos dos. Tenemos una propiedad que dice que la exponencial de menos a por t por el seno de omega t corresponde a omega partido en s más a al cuadrado más omega cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los mismos términos. Tenemos el AI, que es el valor que está acá. Tenemos el omega i, que es el valor que está acá y que está acá. Siempre debemos fijarnos en este valor, porque este lo podemos arreglar, pero este cuesta mucho. Entonces nos fijamos siempre en el denominador. Y la otra expresión es que e elevado a menos at por el coseno de omega t corresponde a s más a dividido en s más a al cuadrado más un omega al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la misma a que está aquí está acá y este omega es el que está aquí. Pero ahora tenemos la a sumando aquí arriba. Si miran la expresión que tenemos acá, cuando nosotros apliquemos transformada de Laplace inversa, aquí tenemos un valor sumándose con el s, pero es diferente al que está acá. Y ese es un problema que tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es la forma. Esta forma cumple con lo que tenemos acá. Pero aquí yo tengo un 2 y aquí tengo un 4 y aquí debería tener el mismo número porque ambas son a. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es hacer que este 4 se convierta en un 2. ¿Por qué? Porque como les decía, es más fácil arreglar el denominador que arreglar el numerador. Por lo tanto, vamos a convertir ese 4 en un 2 y lo vamos a convertir de una forma bastante simple. 2 sextos por 1 partido en s menos 2 sextos. Y yo voy a escribir aquí s más 2 dividido en s más 2 al cuadrado más 2. Fíjense, 2 más 2, 4. Entonces tengo s más 4. No he cambiado en absolutamente nada. Y si yo tengo un numerador que está separado, yo lo puedo dividir, lo puedo separar en las fracciones. Entonces yo voy a mantener esto junto. Y voy a separar el 2 que queda ahí solito. Por supuesto, manteniendo el denominador, lo que necesito es que la expresión no cambie. Lo único que tiene que cambiar es la forma en cómo se está expresando la función. Entonces aquí tenemos s, me falta un paréntesis, s más 2 al cuadrado más 2 por s más 2 más 2 partido en s más 2 al cuadrado más 2. Si se fijan, esta expresión que está aquí abajo
es exactamente igual a la expresión que está aquí arriba. No tiene absolutamente ninguna diferencia. Porque si yo hago la suma de la fracción, mantengo el denominador que es exactamente el mismo y sumo los numeradores y llevo a lo que está ahí arriba. Entonces lo único que he cambiado es la forma. Pero fíjense, con hacer ese cambio, la A, aquí estamos, esa A con esa A deben ser iguales y aquí tenemos 2 y 2 son iguales. Entonces vamos a aprovechar de hacer el siguiente cambio porque nosotros aquí necesitamos un número al cuadrado y aquí tenemos un 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos para representar ese 2 como un número al cuadrado? Como, perdón, aquí voy a ocupar las dos manos porque necesito borrar. Lo hacemos como un raíz de 2 al cuadrado. Esto es solamente cambiar la forma, chiquillos, no es ninguna cosa más. Raíz de 2 al cuadrado. Entonces ven, aquí ese cuadrado con esa raíz se van y me queda el 2 que tenía originalmente. ¿Y por qué hice ese cambio si lo puedo anular? Porque aquí necesito que el número esté al cuadrado. ¿Por qué? Porque el w que voy a escribir acá no es 2. El w que voy a escribir acá es raíz de 2, porque cumple con la forma. Ahora, veamos si la expresión de aquí arriba, que es la que vamos a ocupar en este nuevo término que se nos generó acá, cumple con la forma. Dice que es w aquí arriba y aquí abajo un w cuadrado. Entonces aquí tenemos un problema porque aquí tenemos simplemente el w cuadrado, pero aquí arriba deberíamos tener un raíz de 2 y tenemos un 2. Entonces necesitamos que aparezca ahí un raíz de 2 y con esto ya estamos terminando el problema. Entonces nos va a quedar la misma expresión, 2 partido en 6 por 1 partido en s menos 2 partido en 6. Vamos a ocupar aquí un paréntesis cuadrado en vez de redondo por s más 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado por s más 2 más, y aquí vamos a dejar un espacio para poder escribir lo que nos va, lo que necesitamos, s más 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, y acá vamos a escribir lo que necesitamos, que es raíz de 2. Recuerden, aquí nos dice omega y aquí abajo omega al cuadrado. Entonces mantenemos eso. Omega al cuadrado y acá arriba tenemos omega. Pero aquí nosotros teníamos un 2 multiplicando. Si se fijan, aquí había un 2. Entonces debemos escribir ese 2 y no podemos cambiar la expresión y aquí la cambiamos porque la multiplicamos por raíz de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por raíz de 2. Eso se va con eso y me queda exactamente la misma expresión que tenía antes. Pero puesto de que cambié la forma, voy a poder aplicar las tablas que aparecen, que escribí yo aquí en la presentación. Entonces, no me da el espacio, pero si aplicamos transformada de Laplace inversa, como lo hemos hecho en todos los videos hasta este minuto, entonces sabemos que la transformada del x de s es x de t. Escribimos el 2 sextos tal cual. Sabemos que 1 partido en s corresponde a 1 cuando el tiempo es mayor que 0, menos 2 sextos por, y esto corresponde a un coseno, a un e elevado a menos at por coseno. Fíjense acá, ahí está la propiedad que estamos usando. S más a dividido en s más a al cuadrado más w al cuadrado. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro valor de a que se cumple la forma, w al cuadrado. ¿Ven? Entonces el a vale 2 y el w vale raíz de 2. Así es que según esta equivalencia, si se cumple esto, entonces la equivalencia en el tiempo es e elevado a menos at, o sea, e elevado a menos 2t por coseno de wt, o sea, coseno de raíz de 2t. Así es que aquí tenemos e elevado a menos 2t por coseno de raíz de 2t más la constante que nos quedó ahí, 2 por raíz de 2 por, y fíjense que esa expresión que está ahí, nosotros la vamos a transformar utilizando la equivalencia del seno. Aquí nosotros tenemos eso,
Y acá la equivalencia nos dice que necesitamos un a acá, pero aquí el w al cuadrado tiene que verse reflejado aquí con el w de aquí arriba. Entonces, aquí se cumple, el a vale 2, y aquí tenemos el w al cuadrado y el w también está escrito ahí arriba. Entonces, si sabemos eso, el a vale 2 y el w también vale raíz de 2. Entonces aquí nos queda e elevado a menos 2t por el seno de raíz de 2t. Y ahí cerramos, aquí lo habíamos escrito con paréntesis cuadrados, y ahí cerramos el paréntesis cuadrado y tenemos la expresión. La vamos a factorizar un poco para que quede mejor expresada. Entonces el 2 sextos lo podemos sacar, paréntesis cuadrado, 1 menos la exponencial, fíjense que también se repite, entonces exponencial de menos 2t por el coseno de raíz de 2t más 2 partido en raíz de 2 por el seno de raíz de 2t. Aquí cerramos el paréntesis y el paréntesis. Y esta expresión corresponde al resultado de esta ecuación diferencial que partió, obviamente esto para el tiempo mayor que 0, que partió con la diferencia de que el denominador tenía un polinomio con raíces complejas conjugadas. Entonces ahí tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Espero haber sido claro. No duden en hacer sus preguntas. Esto es el ejercicio más complejo de la unidad, así es que analícenlo, véanlo, traten de irlo replicando y si no entienden algo me escriben para poder hacer un video específico de su duda explicando lo que no hayan entendido. Nos vemos, que tengan muy buenas noches.